Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Esta es la semana 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez y soy su asesora virtual. Vamos a dar inicio con los puntos a tratar, o sea, es decir, el orden del día. Y está. Y es la bienvenida, retroalimentación de la semana 1, el objetivo, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. En cuanto a la retroalimentación, les puedo mencionar que en la semana 1, pues tuvimos algunos detalles como son la cuestión de fondo. Acuérdense que el fondo tiene 6 elementos y donde más nos confundimos es el argumento, que es una síntesis de la obra, y en la acción, pues que tiene 3 momentos: exposición, nudo y desenlace, en especial cuando nos toca analizar lo del perro y el cocodrilo. Bien. Igual tuvimos por ahí algún problema con el contexto de la obra, que ya se les había explicado que para que nosotros podamos comprender un texto es necesario que yo sepa qué ocurría cuando fue escrito. Por lo tanto, pues yo tenía que investigar en qué año se escribió la obra, en dónde se escribió la obra, qué sucedía en lo político, en lo histórico, en lo cultural, qué sucedía en ese año y en ese lugar donde se escribió la obra, porque esto me sirve para contextualizar y saber por qué escribió el autor una u otra cosa. Y aunado a lo que es el contexto de la obra, pues estaba el contexto del autor, y el contexto del autor yo les explicaba la semana pasada que el único detalle aquí era que nos podíamos apoyar de la biografía del autor para que podamos ver pues si vivía con sus padres, si vivía solo, si era casado, si tenía hijos, porque eso también va a tener influencia, ese contexto personal del autor, en lo que va a escribir. Entonces, por favor, está en la retroalimentación y ahí ustedes pueden verificar cuáles fueron las correcciones que les hice. Yo les recomiendo que lo corrijan, porque en esta semana vamos a trabajar movimientos literarios y vamos a rescatar otra vez lo que es el contexto de la obra. El objetivo de esta sesión es que ustedes tengan las herramientas para elaborar las actividades de la semana 2. Y en esta semana 2 nos corresponde la unidad 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades. El objetivo es que ustedes, cuando termine la semana, ya deben de saber interpretar textos a partir del análisis del contexto. Aquí es donde volvemos a retomar el contexto de la obra. Imagínense ustedes que si yo no entendí contexto, se me va a hacer difícil hacer la actividad de la semana 2. Por eso es que rescatamos en la retroalimentación la cuestión del contexto. ¿Para qué voy a entender esto? Porque me va a servir para que yo pueda relacionarlo con la cultura de la que emanan, de la que surge la obra. Esto me va a servir para entender cuál es la visión que tenía el autor cuando escribió la obra. Y eso me va a servir para ofrecer una visión crítica y tolerante, que yo sea más tolerante ante otras costumbres, épocas y condiciones sociales o realidades sociales. Bien. La dinámica de trabajo, pues nos comunicamos por mensajería de plataforma, correo electrónico, tenemos los foros de aprendiendo, de novedades, igual que nos sirven para comunicarnos. La tarea se califica en 72 horas. Les recuerdo que sábado y domingo son días inhábiles, por lo tanto, si envían un mensaje sábado o domingo, pues hasta el lunes les voy a poder responder. Y estoy conectada mayormente a las 8 de la noche. Rescatamos literatura e individuo. Y nos explican aquí que cuando se lee un texto literario, se establece un proceso de comunicación entre el texto y el lector.
Y aunque el autor, que es la persona que está acá, y la persona que lee no se encuentran en el mismo lugar ni la misma época histórica, pues eso da lugar a que haya comunicación, pero solamente en un sentido. El autor escribe, lo que escribe lo lee el lector y así se da la comunicación de un solo sentido. No hay de vuelta, porque pues el autor ya no está aquí, salvo que leamos alguna obra de algún autor actual y que todavía viva, entonces tal vez yo pueda hablar con esa persona, enviarle un correo, etcétera, ¿no? Pero mientras tanto, pues aquí nos dice que se da en una sola dirección. Y pues ya saben ustedes que literatura es el arte de escribir, pero el arte de escribir puede ser ficticio o real. O sea, lo que escribo me lo puedo imaginar, que nada más existe en mi mente, o me puedo basar de hechos reales. Y la literatura nos va a describir en muchos casos y nos va a explicar comportamientos y cambios sociales que se suceden en la época o en el tiempo en el que el autor escribe la obra. Por lo tanto, la literatura se considera una fuente de conocimiento. A través de la literatura, pues podemos entender muchas épocas, cómo se vestían, cómo vivían, etcétera, ¿no? Y aquí nos vuelve a recalcar en este recuadro que para que yo pueda comprender un texto literario tengo que considerar el contexto, qué ocurría cuando fue escrita la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cuestión del contexto porque va a ser básico para que lo podamos entender. Y recuerden ustedes que la semana pasada vimos géneros literarios, que eran 3. Ahorita vamos a ver movimientos literarios. Y los movimientos literarios son aquellos que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo, algo fuera de lo común. Para ello tenemos, por ejemplo, el romanticismo. Y este romanticismo busca originalidad, busca expresar los sentimientos del autor mezclados con el arte, ¿sí? Tenemos el realismo que busca y naturalismo que buscan representar tal cual es la sociedad, cómo viven, qué tradiciones tienen, qué valores, ¿sí? Igual tenemos el modernismo que busca escaparse de situaciones desagradables de su contexto. Se inspira en formas francesas. Aquí el vanguardismo tiene influencia del campo de la psicología, en este caso de la corriente psicoanalítica que le da especial interés a los sueños, alucinaciones, impulsos. Dentro del vanguardismo está el surrealismo. El surrealismo expresa pensamientos conscientes e inconscientes. Los sueños cobran especial importancia. Es un movimiento literario artístico que busca ir más allá de lo que es la realidad, a partir del impulso psíquico, de lo imaginario y lo irracional, lo que no es racional, ¿sí? Ahora, ¿para qué estamos viendo estos movimientos literarios? Para que nosotros podamos realizar nuestras actividades, en especial la actividad 3, que se llama Textos y Mundos Posibles, pues tengo que aprender a distinguir a qué movimiento literario corresponde cada una de las dos obras que voy a leer. Está la de Frankenstein y está la de la debutante. Aquí la precisión que les tengo que hacer, que nada más se van a hacer 12 diapositivas en una presentación de PowerPoint, ni más ni menos. Si ponen más, se les baja puntos y si ponen menos también. Por lo tanto, tienen que ser 12 diapositivas. Aquí ya me da la indicación exacta de que tengo que descargar la obra completa. Aunque yo aquí tengo que leer una breve reseña, pero después tengo que descargar la obra completa para que yo pueda realizar la actividad. Y tengo que leer el capítulo 4 y 5 del volumen 1. Para ello, yo le subí... aquí está, les subí estas diapositivas en el foro de novedades que tiene exactamente 11 diapositivas. Está la portada, aquí con los datos que ustedes tienen que poner, y cada diapositiva debe de tener su título y lo que nos pide que tenga. Entonces yo ya lo extraje del recurso, de ahí de lo que nos explica la actividad, y aquí ya les puse qué es lo que debe de llevar cada diapositiva. Aquí, por ejemplo, debe de tener, una vez dice, primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Tengo que ver cuál fue la emoción que me causó y lo explico aquí. Después de explicar, pongo una imagen que tenga que ver con esa emoción que me causó.
Posteriormente voy a ver la impresión que me causó y pongo una imagen de lo que yo explico aquí. Y en este último recuadro voy a explicar el sentimiento que me causó y pongo una imagen que vaya acorde al sentimiento. En la tercera diapositiva tengo que responder 3 preguntas. Esas 3 preguntas la investigan, porque todo lo que ustedes investiguen voy a ir al final para ponerlo en mis fuentes de consulta, que es la diapositiva 11. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la diapositiva 4, me dice el título es Frankenstein, una obra perteneciente. Entonces, de lo que vimos de los movimientos literarios, ustedes van a leer la obra y van a decir, ah, no, esta obra tiene mucho que ver con tal movimiento literario porque ahí me dice esto, esto y lo otro. Ah, entonces ahí queda. De esas características del movimiento literario, voy a buscar en el texto una frase que justifique ese movimiento literario. Si yo digo que es del romanticismo, pues tengo que buscar una frase que vaya acorde al romanticismo, de lo que me define ahí este movimiento literario, y voy a copiar y pegar la frase aquí. Ya una vez que yo copie y pegue la frase aquí que justifica el movimiento literario que voy a poner aquí arriba, voy a buscar una imagen que vaya acorde a esa frase. Ahorita les voy a mostrar una diapositiva para que más o menos vean, porque es donde siempre hemos tenido algunos errores. Busco otra frase y después busco la imagen que vaya acorde a esa frase. Esas frases las voy a buscar en el texto literario de Frankenstein. De ahí voy a extraer las frases. Me voy a la diapositiva 5 y me dice que el título es Frankenstein y el sentido de la vida, y me preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Ese sentido de la vida es del personaje de la obra, no del autor. Si el autor de esta obra es Mary Shelley, me está pidiendo el sentido de la vida, no de Mary, sino de Víctor Frankenstein. Entonces, aguas aquí, no se vayan a confundir. Para que yo pueda saber a qué se refiere esta cuestión del sentido de la vida, me voy a los recursos de la semana 2 y ahí, para saber más, dice el sentido de la vida. Es un video, véanlo y les va a dejar más claro de qué se trata esta pregunta. Ahora bien, a grosso modo, pues el sentido de la vida refiere qué es lo que yo hago en esta vida, qué vine a hacer aquí, para qué estoy aquí, para qué vivo, ¿sí? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? Entonces ustedes van a analizar esa situación en Víctor, vean el video que les acabo de comentar, para que puedan explicar cuál era el sentido de la vida de este señor, que es el personaje principal, y voy a poner una imagen. Después de esto viene la diapositiva 6, que es la misma que la diapositiva 2, mi primera impresión, y es la misma explicación. Sigue las 3 preguntas, que es lo mismo cuando de la siguiente obra de Leonora Carrington, que es la debutante. Aquí en estas preguntas voy a abarcar Leonora y su contexto. Respondo las preguntas y me paso al siguiente, que es a qué movimiento literario pertenece la debutante. Aquí está el título, pongo el movimiento literario, me voy a la obra y busco una frase que justifique este movimiento literario, pongo la imagen que vaya acorde a la frase, busco la segunda frase, pongo la imagen y me voy a la otra diapositiva que me pide lo mismo de Frankenstein, aquí la debutante y el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida para la debutante? Es el personaje principal de la obra. ¿Qué sentido tenía para esta persona la vida? O sea, ¿cómo está? Y de ahí me paso a la diapositiva 10, que es la ficción y los mundos posibles. Aquí tengo que identificar elementos ficticios, o sea, que no son reales, y elementos que sean posibles de cada una de las obras. Voy a hacer una breve reflexión y voy a poner una imagen. Pongo la debutante, mi breve reflexión y pongo una imagen. Y al final me voy a la diapositiva 11 y todo donde investigué el contexto voy a poner aquí las fuentes de consulta. Estas fuentes de consulta tienen que ser estilo APA o estilo prepa en línea CEP. No nada más voy a pegar las ligas. Por favor, los links. Tengo que poner completo estas fuentes de consulta. Para ello puedo consultar el manual, me voy a Google y ahí ya puedo investigar. Bien, con ello nos pasamos
un poquito a lo que es Mary Shelley, donde me dice que esta persona, este personaje es hija de un filósofo y su mamá fue feminista. Ella en 1818 publica esta obra de Frankenstein y pues sirve como marco la revolución industrial. Leonora Carrington escribe esta obra que se publica en 1940, lo escribió en Francia. Ella se inspira en la vida que llevaba. Cuando publica esta obra está en desarrollo la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene influencia de sus obras, de su madre, pues le leía historias fantásticas y maravillosas. Ella conoce a muchos autores literarios y en 1942 llega a México, se casa y aquí desarrolla y explota todo su potencial artístico aquí en México. Esa es la diapositiva que yo les comentaba hace un momento. Aquí están las frases que yo encontré y aquí está la imagen. Aquí está la frase y aquí está la imagen. Aquí está el título de esa diapositiva. Por ejemplo, aquí veía a Elizabeth rebosante de salud paseando por las calles de Ingolstadt con sorpresa y alegría la abrazaba. Y pongo aquí una persona que está abrazando a alguien, ¿no? Y aquí habla la vida hecha cálido sol, jardines de rosas. Pongo una imagen que vaya acorde a la frase que yo puse aquí. Y aquí tenemos a la debutante, igual tengo la frase, tengo la imagen, aquí tengo la frase, tengo la imagen. Lo que tiene que quedar muy claro para ustedes es que esta frase yo la extraje del texto de la debutante. ¿Sí? Lo leí y me gustó esta frase y tiene que ver con el movimiento literario. Ah, pues lo copio, lo pego y busco una imagen que vaya acorde a ella. Bien, con esto pasamos a la actividad 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Ya sabemos la estructura, es la portada, el documento que van a descargar y al final va una bibliografía o fuentes de consulta. Tengo que escuchar el canto de la primavera en náhuatl, después en español. Tengo que investigar literatura de mi comunidad, descargar el documento y realizar lo que se me pide. En este documento, aquí lo tenemos. No, no es este, perdón. Son las diapositivas. Aquí está. Aquí está el documento. Nos vamos aquí está la portada, lleno los datos y me voy acá. Y aquí me dice que yo escuche el canto de la primavera en náhuatl y luego al español. Entonces aquí me pregunta, ¿habías escuchado antes esta poesía? ¿Sí o no? ¿En qué lengua? Sí, sí. Después, B, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones mientras lo escuchabas imaginaste? Entonces tengo que aquí que responder en el inciso B las dos preguntas. El inciso C, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y lo que sentiste al escucharlo en español? Tengo que responder acá. ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? Otra respuesta. Y mi tercera pregunta, para que yo haga mi tercera respuesta, ¿cuál disfrutaste más? Tengo que responder todas las preguntas, por favor. Después me dice que yo busque en internet algún texto o fragmento literario que se haya escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, pero lo voy a buscar con su traducción al español. Puede ser cualquier género. Eligen uno de alguna lengua de su estado o comunidad y van a grabarlo en español. Grabo mi audio, lo subo a la nube y aquí en el punto 4 voy a pegar la liga, ¿sí? El enlace. Tienen que verificar que esa liga funcione. Posteriormente en el punto 5 me dice que yo explique de 3 a 5 líneas por qué elegí el texto anterior, qué sintieron al leerlo en voz alta, qué emociones te transmitió. Todo eso lo voy a responder aquí en el punto 5 y me debe de llevar mínimo 3 líneas. En el punto 6 es importante que yo lea este artículo para que yo pueda responder. Si yo no respondo con la lectura del artículo, pues va a estar incorrecta la respuesta. Entonces leo la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Ya que yo lo lea, respondo, ¿tú crees que la literatura ayuda a conservar las lenguas indígenas? Con base en lo que leyeron, van a poner sí o no, ¿por qué? Me voy al punto 7 y voy a buscar una muestra lírica mexicana, algún corrido, alguna copla, bombas yucatecas, chilenas, etcétera, y de preferencia que sea de su estado, y van a compartir el enlace aquí.
Ya una vez que compartan el enlace, en el punto 8 van a responder de 3 a 5 líneas también. Tienen que tener cuidado de cumplir con las líneas. ¿Por qué eligieron esa muestra? ¿Qué significa para ti o qué representa para ti como mexicano? Respondo aquí en el punto 8 y en el punto 9 me dice que México es una nación pluricultural, está formada por personas de raíces diferentes, indígenas, mestizos, etcétera, y les hace la pregunta, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? De 3 a 5 líneas. Y ya me dicen el punto 10 que con base en todos los 9 puntos que respondí antes, van a responder cuál consideras que es la importancia de la literatura para construir un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. O sea, cuál es el papel de la literatura para esta cuestión del respeto y valor de las diferentes culturas. Respondo aquí en el punto 10, pongo mis fuentes de consulta y les voy a mostrar una página que encontré que aquí nos comparte 13 poemas en maya y su traducción al español. Entonces es lo que nos piden aquí en esta actividad, que yo busque algo que esté en alguna lengua y además que tenga la traducción para que yo lo pueda leer y subir mi audio. Entonces aquí están los poemas en maya, dice Incaba, Incabae, Tiquinotel, Chichial. Entonces aquí está la traducción, mi nombre es un pellejo disecado, que de boca en boca es mordido, es masticado, bla, bla, ¿no? Entonces, y aquí están los 13, les puede servir igual acá para los que sean yucatecos. Yo soy yucateca, vivo en Quintana Roo, pero soy de Yucatán. Entonces, igual me puede servir. Y con eso nos regresamos a nuestra actividad 4, que ya la terminamos, y pasamos a los foros. Estos foros son de novedades para que estén pendientes de los avisos. El foro de aprendiendo, que hay que manifestar las dudas. Es muy poca la participación de este grupo. Yo les pido por favor que manifiesten sus dudas, que compartan las riquezas culturales que tienen en su estado, comunidad, en este foro de aprendiendo. Y por eso es importante este foro porque formamos una comunidad de aprendizaje donde todos aprendemos de todos. Con ello, nosotros, o yo les agradezco su atención. Pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Díganme ustedes en qué les puedo apoyar. Es muy sencilla esta semana 2, siempre y cuando hayamos entendido la semana 1 y que si yo veo mi retroalimentación, yo lo corrijo. Bien, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Alguna duda? Les recuerdo que esta sesión queda grabada. La voy a subir en el foro de novedades en un rato. Patti, en la actividad 4, que no entendiste muy bien lo del audio, yo voy a buscar, ya vieron que ahorita les mostré una liga de poemas en maya, pero que tienen su traducción. Yo voy a buscar de alguna lengua indígena, voy a buscar alguna muestra literaria, pueden ser poemas, leyendas, cuentos, etcétera, todo que sea literatura. Una vez que yo lo encuentre en alguna lengua, tengo que buscar igual su traducción. La traducción en español es lo que yo voy a leer y voy a grabar mi audio. Ya una vez que yo lo grabe, lo subo a la nube y la liga es la que voy a pegar ahí en el documento descargable. ¿Sí quedó claro, Patti? Ok, Patti. Natalie, a ver qué me dice. A ver, permítame. Sí, Abigail, ustedes tienen que grabarlo. Ustedes lo leen y lo graban en español. Natalie me dice que las actividades son un poco más complejas para el audio. ¿Habrá alguna aplicación que nos recomiende? Miren, yo he grabado el audio en el celular. Ya vieron que tiene una aplicación para grabar el audio. Y se graba rápido y se sube. Lo pueden subir en Drive, en Dropbox. Sí, eso es muy fácil, no es complicado. Aparentemente es complicado.
Y sí es cierto, siempre hay problemas con la liga. Tienen que ver ustedes que cuando suban la liga, se la manden a alguna persona para que compruebe que verdaderamente se puede abrir la liga para escuchar el audio. Porque muchas veces ponen la liga y no se abre en otro. Exactamente, tienes razón, no se podía abrir en otro dispositivo que no fuera el mío. Háganme un favor, súbanlo a la nube en cualquier dispositivo, lo pueden grabar en su celular y ya una vez que lo suben se lo mandan a alguien para que ese alguien les diga si lo pudo o no lo pudo abrir. Ahora, si tienen problemas con lo de su audio, denme la oportunidad. Hoy es martes. Mañana en la mañana les voy a subir un tutorial donde ustedes puedan grabarlo y lo puedan subir a la nube de manera más sencilla. Yo mañana les subo. Yo pensé que no iban a tener mayores problemas, pero yo les ayudo. Mañana les puedo subir un tutorial. ¿Alguna duda más? Pueden abrir sus micrófonos porque es más fácil que participen hablando. ¿Ninguna duda? Entonces quedo comprometida con ustedes que mañana les subo el tutorial para que puedan ustedes grabar el audio y subirlo a la nube. Vamos a ver cuál es la mejor manera de subirlo, que cuando lo compartan se pueda abrir fácilmente, porque sí es cierto, muchas veces reviso y no se abre el audio, que porque no tiene la licencia, que porque se sube y no era siempre la liga, en fin. Muy bien, Pati, muchas gracias, que todo bien. Bueno, pues si no hay nada más, miren qué rápido terminamos hoy. Terminé más rápido con ustedes que con el otro grupo. Fíjense, creo que hablé más rápido ahorita. Yo les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal para que sea más fácil que ustedes accedan a las sesiones. Esta sesión la voy a subir en el foro de novedades. Les recuerdo realizar sus actividades socioemocionales que tienen un puntaje. Acuérdense que lo hacemos en la semana 1 y la semana 3. Cualquier duda de plataforma es con la tutora y cualquier duda de actividades es conmigo. Y si ustedes requieren una extensión de tiempo, me presentan la justificación, me explican los motivos más que nada y yo con mucho gusto les voy a les voy a apoyar para que puedan subir la actividad si tienen algún atraso porque se fue internet o tuvieron algún problema de salud. Yo con mucho gusto les puedo apoyar. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, yo me despido de ustedes. Les deseo éxito en esta semana y nos estamos viendo.